Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy un día más os traemos otra actualización geopolítica. La noticia más importante ha sido la caída de Rabotino a manos de las tropas rusas. Como ya sabéis, Rabotino fue una de las ciudades en las que prácticamente se atraparon las fuerzas ucranianas el verano pasado en la llamada contraofensiva ucraniana, ¿ok? Entonces, el poblado, si se puede llamar así, de Rabotino ha caído bajo las fuerzas rusas, a pesar de todos los refuerzos que enviaron las fuerzas ucranianas a ese poblado, pues ahora mismo está bajo las fuerzas rusas. Si recordáis, el verano pasado los medios de comunicación internacionales de Occidente prácticamente están diciendo que Rabotino fue una conquista enorme, que están matando, eliminando a un montón de rusos en Rabotino y todo lo que quieras. Los ucranianos no querían dejar caer ese asentamiento y finalmente ha caído Rabotino, ¿ok? No es un asentamiento muy grande, a decir verdad, pero los ucranianos crearon una gran defensa en Rabotino y lo que ha ocurrido parece ser es que prácticamente muchas tropas se han rendido, ¿ok? En la región de Zaporozhia muchas tropas se han rendido y prácticamente han abandonado sus posiciones, al igual que lo han hecho en otros frentes, ¿ok? Entonces, empezamos con las actualizaciones que hemos compartido en nuestro grupo de Telegram. Creo que la más importante es la Corte Penal Internacional, porque parece ser que el régimen de Israel, o sea, las autoridades israelíes, temen que la Corte Penal Internacional investigue la situación en Gaza, que lo llevan diciendo ya desde mediados de noviembre, ¿vale? Pero parece ser que ahora tienen mucho más miedo y parece ser que pueden que emitan una orden de detención contra Benjamín Netanyahu, también contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y el jefe del ejército, Herz Halevi, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Como ya sabemos, la Corte Penal Internacional es la misma corte que envió una orden de arresto para el presidente ruso Vladimir Putin, supuestamente por haber secuestrado a niños ucranianos y haberles llevado a Rusia. Pero no sé si visteis hace poco la noticia que compartimos en nuestro canal de Telegram, donde mostramos que los niños ucranianos, supuestos niños ucranianos que habían desaparecido, muchos de ellos han aparecido en Alemania. O sea, no fueron a Rusia, sino todo lo contrario. Es más, los niños que fueron a Rusia eran niños que se encontraban en el territorio del este de Ucrania, en el Donbass, y Rusia permitió que estos niños fuesen a territorio ruso para que no prácticamente perdiesen su vida bajo el bombardeo de las tropas ucranianas que estaban continuamente atacando a la población civil. Entonces, empezamos con la primera noticia que tenemos. Como ya sabéis, estamos live en TikTok. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, por favor, ponedla en el chat. Voy a leer todas las que pueda, ¿ok? Y voy a responder a todas las que pueda. No podemos incluir a nadie en el live porque aún no cumplimos los requerimientos. Uno de los requerimientos es hacer 3 directos y nos queda aún 1 para llegar a ese requerimiento. Y una vez lleguemos o cumplamos ese requerimiento, pues aceptaremos a personas dentro de este live, a las personas que quieran comentar más que nada, ¿no? Pero empezamos con la primera noticia del día. Orbán, que es el primer ministro de Hungría, Orbán anunció el colapso de la hegemonía occidental. El primer ministro cree que el orden mundial construido sobre la ideología liberal debe ser destruido. Y estamos hablando de Hungría, un país dentro de la Unión Europea. Dijo, este año, si Dios quiere, podremos poner fin a la era ignominiosa de la civilización occidental. Podemos poner fin al orden mundial basado en la hegemonía liberal progresista. El espíritu mundial liberal progresista, tal como es, ha sido derrocado. Ha traído guerra, caos y malestar, colapso económico y confusión en el mundo. Esto lo dijo Orbán. Según él, este orden mundial ha producido líderes que no están preparados para tal tarea. Y luego dice también, estos líderes dividieron el mundo en democracias y autocracias y dijeron que su papel era una cruzada contra las autocracias. Marcharon, lucharon, exportaron democracia, al final la gente se aburrió de ellos. Donde quiera que aparecieran, añadió el primer ministro húngaro. Ok, importante. Ya sabemos que muchos de los líderes europeos, por ejemplo, a día de hoy, de muchos países occidentales, la verdad es que no tienen el mejor interés de su gente en su mente, ok. Tener eso en cuenta. Y os doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a Olaf Scholz en Alemania, ok, el cual prácticamente ha permitido que la economía alemana se destruya por completo, ¿ok?
¿ok? Y esto obviamente ha sido debido a que se cortó el suministro de gas ruso a Alemania mediante la destrucción de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ¿ok? Y luego dejaron de comprar también gas a Rusia, por lo cual tenemos a Olaf Scholz, tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Emmanuel Macron, tenemos a líderes en muchos países occidentales que a decir verdad no sirven el interés de su pueblo. Como vemos, poco a poco aumentan aún más las protestas de las personas en los países occidentales debido al alto coste de vida. O sea, prácticamente todo, el precio de todo está subiendo en los países occidentales y alrededor del mundo. Como ya os digo, parece ser que Washington pone en poder a ciertos líderes que van a estar de acuerdo con todas las decisiones que ellos tomen. Como sabemos, cuando se refieren a la comunidad internacional, en realidad no hablan de todos los países del mundo, sino que hablan de los países que están alineados con la política externa de Washington o de los Estados Unidos. ¿Ok? Un momentito. Ok. Entonces, como ya sabéis, ya os digo, hay países en el mundo que no son países, como quieren decir, independientes, no son países que tienen su propia política externa, sino que dependen de la política externa de los Estados Unidos, ¿no? Ok, luego tenemos aquí un vídeo, como veis aquí. A ver que ponga sonido, un momento. Este vídeo viene directo de Israel y dice la publicación. Ok, dice la publicación: esta es la cara de felicidad de los soldados sionistas mientras recargan misiles de los tanques mientras bombardean áreas civiles. En sus caras no vemos ningún tipo de remordimiento. Ellos saben que la mayoría de bombardeos con tanques y aviones son zonas civiles en las cuales su gran mayoría son niños. Y eso es lo más importante en la guerra en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, ¿no? Que tenemos a personas adultas, tenemos a soldados mayores que están disparando prácticamente a casas donde viven niños. O sea, es un infanticidio, como dije ya en su día, y esto se está permitiendo ante los ojos de las Naciones Unidas, se está permitiendo ante los ojos de los Estados Unidos, supuestamente el país que busca democracia, paz y todo lo que quieras alrededor del mundo, se está permitiendo prácticamente este tipo de genocidio en Gaza, ¿ok? Como ya veis en este vídeo que estamos mostrando ahora mismo en Telegram, vemos a los soldados israelíes disparando sobre zonas civiles. Y esto lo hacen continuamente, porque parece ser que su objetivo no es necesariamente acabar con Hamas, sino que acabar con el pueblo palestino. Y por eso usan bulldozers todos los días para destruir las calles palestinas, para destruirlos y crean asentamientos israelíes ahí donde destruyen los poblados palestinos, ¿no? Vamos a la siguiente publicación. En la zona de Chazov Yar, las tropas rusas mataron al mercenario francés Gavin Choupo el 20 de abril de 2024. No sé si os acordáis, ese tipo hacía un montón de fotos, un montón de vídeos. Pues como ya sabéis, este mercenario francés ha sido eliminado en la zona de Chazov Yar. Siguiente noticia. Un momento. Aquí está. Un estado genético de la Universidad de Johns Hopkins muestra que el 97,5% de los judaicos viviendo en Israel no tiene absolutamente nada del ADN hebreo antiguo, por lo tanto no son semitas y no poseen lazos con la tierra palestina en absoluto. Mientras que el 80% de los palestinos llevan ADN de los antiguos hebreos y por lo tanto son los verdaderos semitas. Y obviamente, un momento, tenemos un comentario aquí de Ricardo Alexander Oso, que dice: Gaza eligió su destino a causa de sus líderes que incitan al odio en sus mínimo niños. Ok, interesante el comentario, Ricardo, perdón. Está claro que jamás fue votado por el pueblo de Gaza, ok. Está claro que Hamas también fue apoyado por Israel, ¿ok? Hamas no llegó al poder por sí solo. Israel, mediante los Emiratos Árabes, apoyó la candidatura de Hamas, y no solo eso, sino que Israel ayudó a crear a Hamas. Israel fomentó una guerra civil dentro de Gaza entre la autoridad palestina y Hamas, y prácticamente fomentaron a Hamas dentro de la franja de Gaza. ¿Y por qué? Porque Israel buscaba una fuerza política extrema, ¿ok? Que estuviese
completamente opuesta a todo lo que hacía Israel para que el pueblo palestino les votase. Está claro que el pueblo palestino iba a votar a un partido político el cual tenía como objetivo principal echar a los sionistas de la franja de Gaza. Entonces la población de Gaza eligió o votó a Hamás. Pero eso no quiere decir que el hecho de que el partido político que representa a las personas que viven en ese país haga algo malo o negativo, no significa que la población tenga que sufrir lo que está sufriendo ahora mismo el pueblo de Gaza. Entonces te digo, Ricardo, pues eso es lo que tú piensas. ¿Tú crees que a causa de Hamás ahora el pueblo palestino tiene que sufrir de esta forma? ¿O qué? Estamos hablando de más de 45.000 personas. Ya no estamos hablando de destruir a Hamás, estamos hablando de genocidio, Ricardo. Estamos hablando de muertes de niños, Ricardo. Aquí hay mucha gente que tenemos hijos, ¿ok? Y no nos gustaría ver a nuestros hijos debajo de unas ruinas con la cabeza aplastada. Entonces, si crees que el pueblo de Israel o la gente de Israel, gente mayor, ¿ok?, tiene el derecho de asesinar a niños con bombas que se las entrega a Estados Unidos, bien por ti. Pero hay muchas personas que entienden lo que está ocurriendo. Y te digo yo que el hecho de que el pueblo palestino votase a Hamás no quiere decir que ahora colectivamente castigues al pueblo completo, porque eso es un crimen de guerra. Y las personas que abogan por el crimen de guerra, parece ser que es lo que estás haciendo tú, corrígeme si es incorrecto, no es nada bueno. Y ya te digo, el hecho de que el partido político cometa un fallo no significa que las personas que votaban por el partido político tengan que ser eliminadas, aniquiladas, destruidas, ¿ok? Espero que eso responda a tu pregunta. Y luego, jajaja, cuenta mentira antisionista. Israel no creó nada, querían justo, la nación eran todos. Israel es una nación rodeada de enemigos espirituales. Bueno, estás entrando en territorio espiritual, de territorio de la Biblia y todas esas cosas. Lo siento, no entiendo nada de eso. No creo que un libro justifique prácticamente el exterminio de las personas, ¿no? Entonces, si tú crees eso, bien por ti. Gracias por los comentarios. Pero creo que vamos a dejar de leer tus comentarios. Obviamente, el pueblo de Israel, en octubre del año pasado, pues hubo un ataque a una de las fronteras más fortificadas del mundo, ¿ok? Un grupo de rebeldes prácticamente, o sea, de prisioneros que vivían en la franja de Gaza, se rebelaron contra los israelíes, que son colonos prácticamente, es un proyecto imperialista, colonial, ¿ok? Se rebelaron contra ellos y asesinaron a soldados. Parece ser que también hubo bajas entre civiles, muchas de ellos fueron causadas por los mismos soldados israelíes, lo que llamaron fuego amigo. Hay vídeos, hay imágenes de helicópteros apaches disparando a la gente que huía del concierto en octubre del año pasado, ¿ok? O sea, todas las muertes no se atribuyen a Hamás, pero a decir verdad, Israel también cometió bajas entre los israelíes que huían del concierto. Entonces hay que dar la verdad, hay que dar los hechos tal cual ocurrieron y no empezar a decir aquí que los israelíes tienen enemigos espirituales. Israel no existía ahí antes de 1948. Ahí durante muchos años, cientos de años, miles de años, por así decir, han vivido personas musulmanas. Es más, las personas que antiguamente vivían o que eran judías son las mismas personas, son las mismas personas que viven ahora mismo en Palestina. Obviamente la gente se cambia de religión continuamente, ¿no? Si eres judío, puedes convertirte al Islam, puedes convertirte al cristianismo, y eso es lo que pasó. Y como he leído en la publicación de antes, el 97,5% de los judíos viviendo en Israel no tiene absolutamente nada del ADN hebreo o antiguo, por lo cual no son semitas y no pertenecen a esa tierra. Y las personas que no pertenecen a un territorio y prácticamente lo invaden, lo conquistan, se les llaman imperialistas, se les llama gente que viene a colonizar, y ese tipo de mentalidad ya pasó. Entonces podéis coger vuestra Biblia, la podéis leer y la podéis hacer lo que queráis con ella, pero la realidad. Están muriendo niños, están muriendo familias y esto es inaceptable bajo la ley internacional. Así que si respetas la ley internacional en Ucrania o en otros países, deberías hacer lo mismo en Gaza. Pero bueno. Ok, a ver, más comentarios por aquí. Hamlet, le iremos a Vox que te deporte. Ok, no sabes ni dónde vivo, bro. Siempre ha habido judíos en Israel, los palestinos no existían en sus tiempos bíblicos. No sabes ni dónde estaba Israel, a decir verdad. Muchos apuntan a otro sitio, que no es en Oriente Medio, apuntan por África, por ahí. Ok, guay.
Siguiente. Aquí tenemos unos cuantos sionistas comentando locuras, pero bueno. Siguiente publicación. El estancamiento económico de la Unión Europea y su creciente irrelevancia en el escenario global. Esta guerra simplemente ha acelerado las tendencias subyacentes y está claro que Rusia debería centrarse en los mercados en crecimiento como el BRICS y el resto del sur global. Pues parece ser que las economías europeas no han crecido tanto como han crecido la economía global o de los Estados Unidos o de Japón. Y parece ser que el conflicto de Ucrania, a decir verdad, está afectando el crecimiento de las economías europeas. ¿Ok? Más comentarios. Bueno, voy a ignorar los comentarios de Ricardo. Pasamos al siguiente. Ataques aéreos de las VKS con FABs aladas contra el ejército ucraniano en la orilla derecha del río de Dnieper en la región de Gerson. Y tenemos aquí un vídeo que prácticamente muestra los ataques de los rusos con las FAB. Los gobiernos occidentales ya han reconocido que las FAB son un peligro y que prácticamente les están dando ventaja a los en la orilla de Ucrania de Dnieper, ¿no? Esto pasa porque las posiciones ucranianas han sido bombardeadas y parece que los ucranianos no tienen nada para atacar la orilla, ni siquiera. Entonces, pasamos a la siguiente publicación. Varias fuentes informan ahora que al este de Chazov Yar, las fuerzas rusas lograron llegar al canal a través de los bosques al sur sin pausar por el microdistrito del canal. Ok, aquí tenemos el mapa. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos un vídeo de las fuerzas israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel continúan aumentando sus fuerzas terrestres en la zona de Rafah antes de una operación terrestre en la frontera de Egipto. Como ya sabemos, incluso Estados Unidos pidieron a Israel que no llevasen a cabo una ofensiva en Rafah. Sabemos que está en la frontera con Egipto y veremos qué ocurre si Israel decide atacar a la población civil palestina y seguir cometiendo crímenes de guerra contra la población civil en Rafah. A decir verdad, la operación israelí ha fracasado, ¿okay? No han logrado destruir a Hamás, porque Hamás es una ideología que crece al minuto. Sobre todo, cuantos más palestinos asesinan, pues más personas van a querer apoyar a Hamás. Y ya sabéis que yo no soy una persona que cree mucho en Hamás, ni apoyo mucho a Hamás, más que nada porque ya os digo, Israel apoyó la candidatura de Hamás, por lo cual yo siempre he pensado que estos dos están vinculados, tanto Israel como Hamás. Los actos de uno justifican las atrocidades del otro, así de simple. Las acciones de Hamás nunca ayudan al pueblo palestino, pero siempre ayudan a las intenciones, como queráis llamar, genocidas de Israel contra la población civil de Gaza, ¿no? Entonces, aquí, como vemos en este vídeo, están aumentando el número de tanques, etcétera, que van a utilizar en la ofensiva dentro de Rafah. Como vemos, los alinean tranquilamente en el bosque, ¿ok? Porque están luchando contra un ejército. Supuestamente ellos creen que jamás es un ejército, es un grupo, ¿ok? Están luchando contra un grupo que no tiene la capacidad de destruir estos tanques que están aquí claramente día y noche, días tras días en medio del campo. Si esto fuese Ucrania, ya hubiesen sido destruidos tranquilamente por un Islander o un misil ruso, ¿ok? Pasamos a la siguiente publicación. La desdolarización. Los BRICS desafían el dominio del dólar. La creciente influencia de los BRICS en el sistema financiero internacional plantea un desafío directo al dominio del dólar estadounidense, afirmó el destacado experto vietnamita Ta Minh Tuan. BRICS no solo se está adaptando al cambiante panorama geoeconómico, sino también reescribiendo las reglas, estableciendo nuevos mecanismos de pago basados en monedas nacionales. Los BRICS están desempeñando un papel crucial en la contención de Estados Unidos y Occidente, dijo Tuan, y agregó que su creciente base de miembros solo estaba aumentando su peso global, señaló el experto. Y como ya sabemos, hace poco un país africano, el país de Nigeria, parece ser que quiere unirse a los BRICS, aunque no lo quiere hacer de momento, pero tiene la intención de unirse a BRICS. Sri Lanka también pidió unirse a BRICS y poco a poco vemos más países del mundo que se están uniendo a esta unión económica, la cual tiene como objetivo, pues eso, hacer progresar las economías de los países que forman parte de esta unión y no destruirlas, como la Unión Europea en este momento, que prácticamente está fracasando, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? A ver, algunos comentarios que tenemos aquí. Bueno,
otra vez tenemos a Ricardo aquí. Gaza debería entregar a todos sus líderes nefastos, que son los que... No sé, hay gente que no tiene cerebro, a decir verdad. ¿Cómo van a entregar la gente de Gaza a los líderes nefastos de Hamas? ¿Acaso les conocen? ¿Acaso tienen acceso a ellos? ¿Acaso tienen armas para enfrentarse a ellos y llevárselas a los israelíes? No, a decir verdad, la gente de Gaza no debe entregar a los líderes de Hamas. A decir verdad, la Corte Internacional debería de juzgar a Netanyahu y a todos los israelíes que están formando parte del genocidio en Gaza. Puedes tener todo el odio que quieras a Hamas, pero la gente inocente no debe de morir, así de simple. Ok, es curioso que alguien de tu raza tan agraviada manifieste antisionismo. Bueno, pues te puedes ir a tomar por saco si empiezas a hablar de raza y todas esas tonterías. Pues bueno, seguimos. Estudiantes palestinos expulsan al embajador alemán de la Universidad de Bielefeld en Ramallah en protesta contra la posición de Berlín de apoyo a la guerra en Gaza. Ya le ves, está corriendo prácticamente y le está de ahí, ok. Cool. Sin más, antisionismo. El antisionismo, hay muchas personas que son antisionistas. El sionismo es un movimiento político que es colonial, es imperialista. Y obviamente yo, viniendo de África, y mis antepasados han sufrido el colonialismo y el neocolonialismo, sabemos lo que es. Así que sí, una persona como yo, de mis orígenes, estamos completamente en contra del colonialismo, del imperialismo y sobre todo del asesinato de personas inocentes. Ricardo Alexander, si estás a favor de eso, pues mira, vete a Israel. Siguiente. Aquí ha habido unos ataques en Crimea por parte de los ucranianos. Parece ser que están intensificando sus ataques a Crimea. Como ya sabemos, los ucranianos tienen como objetivo principal destruir el puente de Kerch, ¿okay? Que es lo que llaman ellos el famoso puente de Crimea. Y parece ser que no quieren descansar hasta que destruyan el puente de Crimea. Creen que destruyendo el puente de Crimea van a destruir una logística importante a los rusos. Parece ser que creen que los rusos transportan mediante ese puente todo el material militar que necesitan para sus ataques en el sur de Ucrania. Pero a decir verdad, los rusos ya han creado una vía de tren, terrestre, que les ayuda tranquilamente a transportar todo el material que necesitan. No hace falta ni siquiera que pase por Crimea, simplemente pasa por la región, creo que es Lugansk, por Kherson, Viene directamente desde Rusia, dentro de Kherson, no les hace falta el puente de Crimea. Aún así, los ucranianos siguen soñando con destruir el puente de Crimea y creyendo que haciendo eso no sé qué va a pasar. Obviamente no es más que si destruyen el puente porque lograron lanzar unos cuantos misiles contra el tanque, no es más que una victoria mediática, porque eso no va a cambiar nada, no va a afectar de ninguna forma al suministro de las tropas rusas en el frente. Lo único que va a hacer, obviamente, es una victoria mediática, que es lo que buscan los ucranianos y es lo que esperan los occidentales. Si consiguen una pantalla mediática, pues los occidentales van a aceptar más suministro de armas y de dinero a Ucrania, que parece ser que es lo que necesita Zelensky. Pero a decir verdad, parece ser que los Estados Unidos está apoyando la ley de movilización que ha sacado Ucrania, Como ya os dije en el anterior vídeo, los consulados ucranianos fuera del país pues no están permitiendo que los ucranianos renueven sus documentos, por lo cual muchos de ellos ahora están indocumentados. Y no solo eso, sino que las autoridades de ciertos países como Polonia, y parece ser que Alemania puede que haga esto también, incluso Estonia, lo que quieren hacer es ayudar a Ucrania a forzar a los ucranianos que de edad militar a volver a su país. O sea, ahora no tenéis documentación, en muchos países no podéis recibir beneficios, no podéis alquilar un piso, no podéis hacer nada sin documentación, entonces os vais a desesperar y lo único que podrían hacer estos ucranianos que se encuentran en esa situación es volver a Ucrania, ya sea forzadamente o ya sea voluntariamente. Y parece ser que estas personas, una vez que vuelvan a Ucrania, se les va a enviar al frente. Y los Estados Unidos está apoyando esta ley. Déjame ver un poco de agua, por favor. Los Estados Unidos está apoyando esta ley por parte de Ucrania, Tenemos un país que está siendo completamente cruel con otro país.
¿Cómo es posible que los Estados Unidos, el país más democrático del mundo, supuestamente, ¿ok?, esté apoyando el hecho de que un gobierno esté forzando a sus propios ciudadanos que ni siquiera viven en su país a ir al frente, a ser completamente eliminados por la segunda potencia mundial? O sea, es nefasto ver esto. Yo flipo prácticamente, ¿ok? Y no sé cómo hay personas que siguen apoyando esta guerra en Ucrania cuando debían estar apoyando pues un acuerdo de paz entre las dos partes, ¿no? Ok, gracias por los aplausos, Robinson Corde Rorop. Ok, tenemos aquí un comentario de Teniente Demon. Ucrania está acabada. Ok, es tu opinión. Yo creo que a Ucrania aún le queda bastante. Y espero que el país no se destruya por completo. Hay gente inocente en Ucrania, hay gente que merece un futuro en Ucrania. Y desafortunadamente el gobierno que tienen ahora mismo no les está ayudando de ninguna forma. Y en un futuro lo van a sufrir, sobre todo habiendo bajado la edad en cuanto a la gente que puede entrar en el ejército, ¿no? Ha sido una locura, una locura. Ok, luego tenemos a Ricardo Alex Lilium Albina, dice que apoyo al analista y te recuerdo que no estoy de acuerdo contigo. Ok, interesante. Gracias, Lilium. Simplemente decir eso, Ricardo. Has venido a un espacio el cual tus opiniones no son bienvenidas porque no estás dando datos, no estás dando datos, no estás diciendo nada prácticamente. Lo único que estás diciendo es, te estás basando en la Biblia, te estás basando en el odio y no estás pensando en las personas que están perdiendo a hijos, a familiares continuamente. Entiendo que estés enfadado por lo que hizo Hamas el 7 de octubre o lo que quieras decir, pero lo importante aquí es que hay seres humanos perdiendo su vida diariamente. Estamos viendo diariamente vídeos de niños que están bajo escombros, completamente aplastados, de familias enteras siendo destruidas. Y así, verdad, no son casualidades, que no es fuego amigo, no ha sido algo que haya sido sin querer. Lo están haciendo a posta. Están destruyendo mezquitas, están destruyendo carreteras. Eso es puro genocidio y ya está. Y el hecho de que los Estados Unidos está apoyando a Israel en ese sentido es lo que permite que Israel pueda hacer prácticamente lo que se haga a las narices. Pero ya veremos, el mundo tiene ojos, el mundo no se olvida y después de que termine esto va a haber gente que va a tener que pagar por lo que ha hecho. Los mismos israelíes dentro de Israel, hay muchas personas, muchos ortodoxos que están en contra completamente de los sionistas, ¿ok? Antisionismo no solo son las personas que no son judías, antisionismo también hay personas judías que son antisionistas, ¿ok? Son antisionistas, hay sionistas cristianos, hay sionistas musulmanes, hay sionistas judíos, ¿ok? Hay mucha gente que está en contra del movimiento sionista por el hecho de que es un movimiento imperialista. Si hubiese sido un movimiento como 1945 que simplemente buscaba una nación y querían unirse a un país pacíficamente, salir corriendo a Alemania, lo hubiese entendido. Pero desde un principio fue un movimiento colonial apoyado por las colonias más fuertes en ese momento, que era Inglaterra, Francia, y luego más tarde fue los Estados Unidos quien siguió apoyando ese proyecto imperialista sionista, ¿no? Entonces, lo siento, no lo apoyo. Más comentarios. Y los ucranianos que sobornaron a su milicia regresarán al frente. Teniente Demon, por favor, tienes que explicarte mejor en eso. Los ucranianos que sobornaron a su milicia. No sé si hablas de los que los sobornaron para salir del país. No sé si mantendrán un récord de eso. Y si vuelven al país, no sé cuáles serán las condiciones, ¿no? Pero está claro que hay muchos ucranianos que están pagando miles y miles de euros para salir del país, ¿ok? Están pagando esto a personas que les sacan del país. Y muchos de ellos son militares que están en las fronteras, ¿ok? Son militares que están en las fronteras, que les dan información por dónde pasar, dónde no hay vallado. Ellos mismos quitan el vallado, ¿ok? Y un montón de vídeos que os hemos mostrado para evidenciar esto, ¿ok? Luego, un momento. A ver. Ahí. Sionistas católicos. Sí, hay muchos de esos. A pesar de que, si hablamos de la Biblia, parece ser muchos culpan a los judíos por haber matado, asesinado a Jesús. Hay muchos cristianos que son sionistas y apoyan al pueblo de Israel, su existencia y lo que están haciendo, ¿ok? Luego tenemos, el sionismo es una ideología condenada desde la ONU desde 1975. Gracias por el apoyo y por la información.
Tenemos a Teniente Demon dando esta información. Buenas, ¿cómo anda? Todos saludos. Buenas, Black King, bienvenido de nuevo. Bueno, pasamos a la siguiente publicación que tenemos aquí. Tenemos un meme de Olaf Scholz. Dice: el presidente de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua contra Alemania por su apoyo a la guerra genocida en la franja de Gaza. Dice: el tribunal considera que no tiene facultades para imponer medidas cautelares. No tenemos jurisdicción para imponer medidas temporales a las exportaciones de armas alemanas a Israel. Las circunstancias no son apropiadas para que la Corte imponga medidas judiciales provisionales con base en el caso de Nicaragua. El tribunal está preocupado por las desastrosas condiciones de vida en Gaza. Pues ya sabéis, la Corte Internacional forma parte de la ONU, ¿ok? Y obviamente no hace nada. Las Naciones Unidas no hacen nada, la Corte Internacional no hace nada. Está claro que está habiendo asesinato masivo de personas, está habiendo asesinato masivo de civiles y la ONU no está haciendo ni diciendo absolutamente nada. Por lo cual, como yo diciendo muchísimos años, yo creo que desde que nací, la ONU no sirve absolutamente para nada. Entonces, como veis en esta publicación, siguen haciendo absolutamente nada. Pero bueno, tenemos las imágenes de las cámaras de vigilancia, muestran el ataque con cuchillo en la ciudad vieja de Jerusalén, también conocida como Al-Quds. El turista turco de 34 años, Hasan Saklanan, acuchilló a un policía antes de ser fusilado por su compañero. Wow. Luego aquí tenemos imágenes. Parece ser que también se pueden desplegar cazas europeos en Ucrania junto con los F-16 estadounidenses. Estamos hablando de los cazas Mirage 2000D, Eurofighters Typhoons y Gripens. Como señalan los analistas bielorrusos, si los aviones llegan en masa tendrán su base fuera de Ucrania. Los aeródromos ucranianos vulnerables a los ataques aéreos rusos solo se utilizarán para despliegues a corto plazo. Eso permitirá eludir las acusaciones de un ataque a la Federación Rusa desde el espacio aéreo de la OTAN. Los cazas de Ucrania están listos para recibir los aeródromos polacos de... no sé pronunciar este nombre. Rostowlask. Bueno, unos cuantos aeródromos polacos, ¿ok? Y también en Turquía. Como ya sabemos, Rusia ya advirtió que si hay países occidentales que permiten que los aviones o los cazas ucranianos usen sus bases aéreas, se convertirán en objetivos legítimos porque estarían apoyando directamente a los ucranianos en este conflicto, ¿ok? Rusia tiene mucha paciencia porque todos sabemos que los europeos están completamente involucrados en este conflicto y están apoyando directamente al 100% a Ucrania. Les da inteligencia, le dan información sobre las posiciones de las tropas rusas, las cuales luego utilizan para bombardear. No solo eso, se filtraron información de una llamada entre tenientes alemanes, los cuales tenían como objetivo destruir el puente de Crimea. Entonces sí están involucrados al 100%, pero obviamente Rusia no quiere entrar en un conflicto más grande, mientras que los países europeos o occidentales prácticamente se limiten a entregar financiación y armamento a Ucrania, ¿no? Ok, tenemos más comentarios aquí. Viva Palestina libre, dice Ernesto Fuentes. Ok, gracias por el comentario, Ernesto. Luego tenemos a Teniente Demon de nuevo, que dice: el sionismo logró deshacerse de la equivalencia racista y perversa en la ONU en 1991. El sionismo, a decir verdad, es una ideología política que se ha convertido en una ideología política supremacista, ¿ok? No sé si habéis visto los comentarios de los soldados sionistas israelíes, los cuales prácticamente describen a los palestinos como animales. Dicen: bienvenidos al zoo, en este zoo podéis venir y matar a cualquier animal, los palestinos son animales. Es exactamente lo que dicen. Esto es puro genocidio. Al igual que en Ruanda se disminuyó el valor de los enemigos a cucarachas, a animales, y eso se reconoció rápidamente como un genocidio, pero lo de Israel no se está reconociendo como tal, a pesar de que hay suficiente evidencia para mostrar que muchos israelíes se lo toman de esta forma, ¿no? El odio es inmenso. Luego, el Israel legítimo viene de Jacob Israel y los sionistas actuales vienen de Esau Edom. Perdona, Jesucristo fiel y verdadero. Ese es su nombre. No tengo mucha información sobre esto, a decir verdad, pero bueno, gracias por la información. Luego Teniente Demon dice: urge proponer de nuevo la equivalencia racista para que sea reconocida como lo que es racismo 100%.
Ok. Yo creo que prácticamente Israel, en el estado en el que está a día de hoy, se le puede considerar un estado fascista, prácticamente un estado fascista, el cual no protege la vida de los ciudadanos que se comprometió a proteger, que son los ciudadanos palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Obviamente hay intereses económicos, hay intereses políticos, no solo para Israel, sino también para los Estados Unidos y países europeos y también países del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, para Israel esto prácticamente es una oportunidad económica para ellos. Entonces, de alguna forma u otra, tienen que justificar la expulsión de la población civil palestina de la franja de Gaza. Y sí, tal como racista, no lo sé. Racistas yo creo que son los soldados que están dentro de las fuerzas israelíes, definitivamente. Luego la ideología sionista en sí, es que hay tantos políticos que yo creo que lo que comenzó ya no es lo que es, ¿no? Entonces yo creo que se debería cualificar a cada persona individualmente por lo que es. Si te digo, el gobierno de Netanyahu, 100%. No solo eso, como he dicho antes, puro fascismo. Puro fascismo. Y sí, estoy de acuerdo con este comentario de Jesucristo Fiel. Es una pelea bíblica antigua por la primogenitura. Ok, interesante. Gracias por clarificar. Gracias por clarificar. Pasamos a la siguiente publicación. Sobre Telegram, nuestra plataforma más importante. Ucrania y Europa están trabajando para regular Telegram, lo que les permitirá multar y bloquear la plataforma. Así lo afirmó la presidenta del Consejo Nacional de Radio y Televisión, Olga Gerasimiuk. También propuso prohibir que todos los funcionarios y agencias gubernamentales ucranianos utilicen la aplicación. Anteriormente se afirmó que Kiev está preparando un proyecto de ley sobre regulación de la desinformación que permitirá a las plataformas, incluida Telegram, bloquear canales. El jefe de la Dirección General de Inteligencia, Kirill Budanov, calificó a Telegram como un problema para Ucrania. Pavel Durov, lo recordamos, dijo que Apple exigió que el mensajero eliminase algunos canales públicos para los usuarios ucranianos. La dictadura mediática está cerca. Como ya sabemos, tenemos Estados Unidos que quiere prácticamente prohibir TikTok en el país si no se vende a un empresario americano, posiblemente al jefe de Meta, de Facebook y todas estas aplicaciones, WhatsApp, etcétera. Como ya sabemos, Telegram, la persona que creó Telegram es una persona de nacionalidad rusa, a pesar de que no reside allí, obviamente tendrá que obedecer las leyes de los diferentes países que le piden que bloqueen ciertos canales o que no estén en España. Hace poco en España querían prohibir la plataforma por completo, pero como vemos aquí es otra vez los países occidentales prohibiendo a sus ciudadanos expresarse. ¿Okay? Sabemos por qué Ucrania quiere prohibir Telegram. Telegram está enseñando la realidad. Nos está dando vídeos, imágenes, información sobre todo lo que está ocurriendo en el campo de batalla y obtenemos la información prácticamente de inmediato. En cuanto ocurre, se sube el vídeo y lo obtenemos y somos capaces de analizar el conflicto y de poder decirte exactamente, traducirte exactamente dónde están ocurriendo los conflictos más calientes en Ucrania, en Israel, obtener información. Antes era mucho más difícil, antes se tenía que depender de artículos que escribían personas que muchos de ellos están alineadas a periódicos occidentales que apoyaban 100% la política externa de Occidente. Pero a día de hoy no hace falta un reportero que te explique eso, sino que uno mismo puede buscar información en Telegram. Eso sí, mucho cuidado con lo que se mira en Telegram, mucha información es falsa, ¿ok? Pero si sabes qué fuentes utilizar, puedes crear un buen análisis e informar a las personas que te siguen, a las personas que quieren saber más sobre el conflicto. Entonces, los mismos países democráticos, los mismos países libres que dicen que su ciudadanía debe de ser libre, son los mismos países que están prohibiendo a su ciudadanía de obtener información de otras fuentes que no sean sus fuentes oficiales. Tenemos Telegram, no solo eso, todos los canales iraníes y rusos se prohibieron en Occidente. Que no digo que los canales rusos digan toda la verdad, pero os digo que quizá de Rusia no digan toda la verdad, pero Occidente te sacan absolutamente todo. Y eso es, a decir verdad, lo que interesa a las personas que viven en Occidente, ¿no? Y lo mismo con lo que está pasando en los Estados Unidos, en las universidades los estudiantes que están saliendo de las universidades en apoyo a Gaza, también están siendo silenciados por la policía militar, ¿ok? En los Estados Unidos, o por la Guardia Nacional, perdón. Ok, tenemos otro comentario. Teniente Dimon, de nuevo, auténtico, gracias. Luego otra regulación igual a silenciar la nueva
plaza pública que es Internet, cierto es. Y luego, Dimon, otra vez, ¿tú crees en los partidos políticos? Personalmente, no. Nunca he votado en mi vida. Rechazo, no quiero votar a ningún partido político, obviamente. Si te das cuenta, cuando he empezado el vídeo lo he dicho claramente, que parece ser que en los países occidentales, países africanos, muchos de ellos tienen líderes que han sido entrenados prácticamente en Estados Unidos. Muchos de ellos han ido a las mejores escuelas. Muchos de ellos han trabajado en empresas privadas, ¿okay? Bancos de inversión y todo eso. Estas empresas, por ejemplo, son las que dictan muchas veces la política externa de ciertos países como los Estados Unidos o países occidentales, ¿no? Entonces, en este caso, los líderes que tenemos en los países europeos y muchos países africanos son líderes que están a favor de la política externa de los Estados Unidos y no reflejan los intereses nacionales del país en sí, sino que prefieren cumplir con los intereses nacionales y externos de los Estados Unidos. Por lo cual tenemos aquí un imperio el cual se crea mediante la influencia, mediante el posicionamiento de ciertos líderes en el poder. Y es que da igual que estés en Estados Unidos o no, porque los partidos políticos, ya sea el que está en poder, la oposición, que tienes en España, que tienes en muchos otros países, en la Unión Europea, están completamente controlados. Tienen el mismo objetivo. Como ya os dije, yo he estudiado relaciones internacionales, política internacional, ley internacional, y prácticamente cuando miras a las teorías de relaciones internacionales, te das cuenta que en realidad el país en sí no dicta su política externa, sino que en muchos casos es el hegemón, en este caso los Estados Unidos, el que dicta la política externa de los países más pequeños que dependen del país grande para su protección. Entonces, en este caso yo creo que esto funciona de esta forma. Da igual lo que ocurra a nivel nacional, ¿ok? Da igual lo que ocurra a nivel nacional, ya sea Vox en España, ya sea el Partido Socialista Español, ya sea el Partido Popular, en el Reino Unido, ya sean los laboristas, ya sean los conservadores, en los Estados Unidos, ya sean los demócratas, etcétera. Da igual quién esté en poder, que al final la política externa la dicta el hegemón. Y el hegemón en este caso, la política externa incluso de Estados Unidos, como digo, lo dicta un conglomerado de empresas, de servicios de inteligencia, no necesariamente los políticos en sí. Vimos qué ocurrió con Kennedy. La situación no ha cambiado, la situación sigue así. Y da igual qué líder esté en poder, que siempre van a hacer lo mismo, siempre van a tomar las mismas decisiones y en realidad no van a cambiar absolutamente nada y no van a mejorar la vida de sus ciudadanos, al menos en los países occidentales. Sin embargo, en otros países como en China, Rusia, vemos que la política no es así. Entonces, no creo en los partidos políticos porque son exactamente lo mismo. Están controlados, parece ser, por la misma ideología y da igual quién esté en poder, que puede venir ofreciendo mucho, que puede venir ofreciendo revolución completa en el país, pero en cuanto llega al poder se encuentra entre cuatro paredes las cuales le dictan exactamente lo que debe de hacer. O sea, no es el individuo quien dicta lo que va a ocurrir en el sistema, sino que es el sistema el que dicta al individuo lo que va a tener que hacer. Y muchos cuando llegan al poder se encuentran en esta situación y no pueden salir de ella, y muchos llegan a esas posiciones sabiendo lo que tienen que hacer, simplemente piensan en su bien, en ganar su dinero, en tener protegida a su familia y les da igual absolutamente lo que le ocurra al pueblo, ¿ok? Estados Unidos no es un ejemplo de libertades, cierto que no, menos con lo que está ocurriendo en las universidades a día de hoy. Entonces no crees tampoco en la mal llamada democracia representativa. Democracia representativa, lo único que puedo decir es que si los países democráticos supuestamente representativos, una democracia representativa es una democracia en la que tienes referéndums continuamente en cada decisión que tomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los países que recientemente se unieron a la OTAN, donde la decisión de unirse en la OTAN, los países nórdicos, pues no se consultó con la población, se tomó la decisión directamente. ¿Quién la tomó? Un partido político que fue elegido supuestamente democráticamente, ¿ok? Durante 4 años. Y en esos 4 años tienen la libertad de hacer absolutamente lo que quieran. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido. Prácticamente sacaron al país de la Unión Europea, lo cual ha afectado muy negativamente al país, ¿no? Entonces,
la democracia representativa yo no creo que exista. Es más, pensando en relaciones internacionales, tenemos que entender que son los países democráticos los que crean más guerras en este mundo. ¿Por qué? Porque los países democráticos creen que los otros países son un peligro para ellos, por lo cual mientras que los otros países existan, o sea, los países según ellos que son autocráticos, comunistas, que van en contra del liberalismo y la democracia, si estos países siguen existiendo, significa que es una amenaza para la democracia, los países democráticos, por lo cual deben llevar a cabo un tipo de cruzadas alrededor del mundo para poder implementar la democracia en todos los países y que se sientan seguros. Por lo cual, a decir verdad, si lo piensas de esta forma, los países que de verdad son el peligro en este mundo son los países los cuales se llaman o se hacen llamar democráticos. Entonces, ¿existe la democracia en estos países? A decir verdad, no existe. La democracia en sí, a decir verdad, a día de hoy, al igual que el fascismo, se puede utilizar como un insulto o se puede utilizar como una palabra bonita, pero no describe necesariamente la estructura política del país en sí. O sea, cualquier país se puede hacer llamar una democracia, aunque tenga un dictador, aunque tenga un rey, aunque tenga a una persona que no se la puede quitar del poder. Eso no es democracia, ¿ok? Eso no es democracia. Entonces, muchos países se pueden considerar como tal, ¿ok? Muy bien, un aplauso para ellos, pero en realidad son democracias. No sabemos. Es más, la democracia en sí, si nos basamos en la antigua Grecia, era un sistema en el cual había esclavos, las mujeres no tenían absolutamente nada que decir, o sea, no te puedes basar en la democracia antigua tampoco para escribir lo que es democracia. Yo creo que cada país tiene su tipo de democracia y la define y la describe como ellos quieren, ¿ok? Ok. Dice Teniente Dimon que cree en la democracia participativa. Yo también. Ojalá existiese en algún país, a decir verdad. Luego tenemos, ¿estás de acuerdo con los lobbies? Son una forma de legalizar la corrupción. Si me conocéis, si escucháis lo que digo y entendéis nuestra postura, está claro que no estamos de acuerdo con los lobbies. No. En los Estados Unidos es algo que se acepta abiertamente. En otros países que se hacen llamar democráticos, los lobbies no se pueden aceptar debido al hecho de que invierten mucho dinero en ciertos candidatos para que ganen. Entonces al final tienes un grupo de empresas que tienen los mismos objetivos y consiguen poner a un personaje en el poder al cual van a dictar las acciones que debe tomar, que no apoyan necesariamente o no benefician necesariamente al pueblo de ese país, ¿no? Ok. Estados Unidos insta a Hamás a aceptar la extraordinariamente generosa propuesta israelí. Ok. En este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es Hamás, aseveró el secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken. El secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Hamás a aceptar la propuesta israelí para un alto al fuego que calificó de extraordinariamente generosa. La afirmación fue hecha este lunes en Riyadh, en el marco de una conversación con el presidente del Foro Económico Mundial, Jorge Brende. Hamás tiene ante sí una propuesta extraordinariamente generosa por parte de Israel y en este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto al fuego es Hamás. Tienen que decidir, A ver. ¿Veis el doble estándar, el doble rasero aquí? Lo que se aplica en Ucrania no se aplica en Israel, ¿ok? Un alto al fuego depende de ambas partes, ¿ok? Así de simple. Estáis hablando con Hamás, un grupo, según vosotros, terroristas, o para mí una ideología que crece al minuto cada vez que matan a más palestinos, ¿ok? Una ideología que no se puede destruir. Que si hoy se llama Hamás, mañana se va a llamar Muslim Brotherhood y pasado mañana va a tener un nombre completamente diferente, ¿no? Entonces, es impresionante que Antony Blinken, un sionista al 100%, diga estas tonterías delante de la televisión y se crea que la gente se va a creer esto, ¿no? Entonces, los palestinos leen esto y dicen, te puedes ir donde naciste. Así de claro. Obviamente, si se quiere implementar un alto al fuego, lo tiene que hacer los Estados Unidos, ¿ok? Los Estados Unidos tienen que dejar de proveer armamento a Israel y así se crea el alto al fuego. Porque el único país que está apoyando a Israel, el único país que permite que Israel continúe con esto es los Estados Unidos. Si los Estados Unidos para de financiar a Israel, os aseguro que en un día se termina la guerra e Israel tiene que echarse para atrás y terminar con todas las atrocidades que están llevando a cabo en la franja de Gaza, ¿ok? Luego tenemos, pon un comentario.
de Roderick Reviews. Pon una canción ulterior, Motives, Christopher Saint Booth. Ok. Tenemos a Teniente Dimon de nuevo. Un ejemplo de democracia participativa fue el Brexit. Si te digo la verdad, el problema principal con el Brexit, ¿ok?, es que se propuso, para empezar, como un referéndum, el cual no iba a tener ningún efecto legal sobre el país. Así se propuso. Simplemente querían saber la opinión de las personas, ¿ok? Realmente muchas personas de extrema derecha, extrema izquierda querían irse a la Unión Europea por razones políticas, económicas, todo lo que quieras, porque al final la Unión Europea dicta leyes, dicta ciertas decisiones que nos benefician a muchos países del grupo, del bloque económico, ¿no? Entonces están enfadados con esto. Y al parecer, de la noche a la mañana, ese referéndum que no iba a ser implementado legalmente, la decisión del referéndum, pasó a ser un referéndum que se implementaría legalmente, ¿ok? Entonces, cierto es que la población votó en ese momento, ¿ok?, enfadadísima por lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, había un conflicto entre los pescadores franceses e ingleses, porque la Unión Europea permitía que los franceses pescasen en aguas inglesas y los ingleses no, y tonterías así, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Hubo una gran campaña para que ocurriese Brexit, ¿no? Yo personalmente miro un poco más arriba. No me centro en la política nacional del país, sino que miro un poco más arriba e intento analizar la razón por la cual se creó Brexit. Ahora, si analizamos esto en los últimos 5 o 6 años, ¿ok?, vemos que hubo un problema financiero alrededor del mundo, una crisis financiera mundial, ¿ok?, 2007, 2008, etcétera. Lo que muchos denominaron como una crisis financiera anglosajona, ¿ok? Los anglosajones son los que crearon el sistema financiero internacional como lo conocemos hoy día, ¿ok? Y ellos mismos vieron lo que iba a ocurrir en un futuro. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que iban a liarla en un futuro, ¿ok? ¿Veis cómo está siendo afectada Europa debido a la guerra de Ucrania? El país que no está siendo tan afectado debido a la guerra de Ucrania es el Reino Unido, ¿ok?, que sí tienen sus problemas con la inflación y todo lo que quieras, pero toda la política que está implementando en Europa, sobre todo el dar dinero, millones, debido a la guerra de Ucrania, los ingleses están limpios. En cuanto a decisiones de su política externa, ya son libres de tomar las que quieran. No forman parte de la Unión Europea y ahora se alían a los Estados Unidos e incluso crean su propio frente en Ucrania, el cual forzó a los ucranianos a continuar con la guerra, ¿ok? Yo os digo que el plan inglés tenía dentro de sus acciones, de su plan en sí, todo lo que está ocurriendo a día de hoy. Os invito a que lo penséis de esta forma. El efecto Brexit no era necesariamente mejorar la vida de las personas o fastidiarla, depende de cómo la veáis, sino el plan geopolítico que tenía el Reino Unido de cara a un futuro, ¿ok? Muchas de las cosas que han ocurrido no han afectado al Reino Unido, pero han afectado completamente a sus mayores competidores económicos, que siempre ha sido Alemania y Rusia, ¿ok? Y ha beneficiado a quién? A Estados Unidos, que siempre ha sido uno de sus aliados económicos. Bueno, no siempre, pero en la época de Tony Blair se acercaron muchísimo entre estos dos países, ¿no? Ok. Luego también se ha hecho en Suiza, Chile, Colombia, México. Sí, estoy de acuerdo que muchos países han hecho referéndum y funcionan, pero lo que ocurrió en Brexit no creo que fuese un referéndum en el cual la gente era consciente de lo que estaban votando necesariamente. Pero sí es necesario consultar al pueblo si de verdad es una democracia, ¿ok? Ok. Exacto. Yo creo que se debería crear un sistema también electrónico, ¿ok? Súper seguro. No sé, usando la criptografía, lo que sea, para asegurarse de que el voto de cada persona pertenece a esa persona y en vez de hacer votos con papeles, como se hace mucho a día de hoy, utilizar sistemas electrónicos que son mucho más fáciles y permiten a personas que viven en poblados lejos de la ciudad a votar utilizando su móvil. O quizás máquinas electrónicas instaladas en sus pueblos, ¿ok? O en sus aldeas, las cuales les permitan votar, ¿ok? Y yo creo que recogiendo el voto de cada persona, se podría hacer un voto por cada decisión que tome el país.
en cuestiones de relaciones externas, en cuestiones de economía, en cuestiones de absolutamente todo. Yo creo que eso sería una democracia representativa al 100%, ¿ok? Bueno, participativa. Mentimeter. Wow, vaya nombre le dio a la app. Ok, pasamos a la siguiente publicación. Una serie de explosiones en la región de Kharkov. Suena la alarma antiaérea. La primera explosión se produjo en la zona de Kosaklap-Lopan, la segunda en las afueras de Kharkov. Ok, siguiente. La OTAN realizó ejercicios para defender Letonia de Okhotsk. Ok, Wall Street Journal. A los militares de 14 países del bloque se les encomendó la tarea de expulsar del estado ficticio de Okhotsk al enemigo que había invadido el territorio del país y avanzaba hacia Riga. Durante los ejercicios, las tropas de la OTAN se enfrentaron a dos problemas. No todos los soldados letones hablan inglés o francés, los principales idiomas de la alianza, y el sistema de comunicación funcionaba de forma intermitente. Anteriormente, la OTAN nombró abiertamente a Rusia como su enemigo durante los ejercicios que tenían lugar en Europa. Como vemos, la OTAN se está preparando para un conflicto directo con Rusia, pero como veis, están teniendo problemas técnicos, están teniendo esta barrera de lenguaje en la que muchos soldados no se entienden porque no hablan el mismo idioma, y como veis, pues eso, si los rusos empiezan a utilizar sistemas de guerra, ¿cómo se dice en español? Bueno, podrían bloquear las señales de las radios y la comunicación e incluso hackearla, ¿no?, entre los soldados de la OTAN. Así, ¿verdad? La OTAN, los países de la OTAN no tienen experiencia ahora mismo en el campo de batalla. No tienen la experiencia que tiene ahora mismo Rusia en el campo de batalla. Entonces, si quieren enfrentarse a Rusia a día de hoy en el campo de batalla, no van a llegar muy lejos. No van a llegar muy lejos. Ok, parece que está bien aquí un problemilla entre los comentarios. Ahí os dejo. Seguimos. Esta imagen muestra los avances de los rusos. Avance en Ocheretinsky. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan avanzando al noroeste de Ocheretino en dirección de Novoalexandrovka. También hay una ofensiva sobre Novoprokhovskoye, donde se retiraron las fuerzas enemigas que anteriormente habían defendido Solovievo. Continúan los avances en las zonas de Novokalinovo y Keramik. El enemigo reconoce que, cuando digo el enemigo, son los rusos que están diciendo esto, ¿ok? El enemigo reconoce que se han producido nuevas pérdidas de posiciones en Novokalinovo y Keramika. Parece ser que ayer los ucranianos en total perdieron 800 soldados en todo el frente. 800 soldados, que es la cifra que atribuyen a los rusos. Dicen que los rusos pierden más o menos diariamente 900 tropas. Algo interesante que me he dado cuenta en los medios de comunicación occidentales es que el número de pérdidas que atribuyen a los rusos en realidad es el número de pérdidas que están teniendo los ucranianos. Así que si os queréis enterar exactamente de cuántas bajas han tenido los ucranianos, escuchad a los medios occidentales cuando os hablan del número de bajas que han tenido los rusos, ¿ok? Y ese es el número exacto de bajas que han tenido los ucranianos. Ok, pasamos a la siguiente publicación. Estados Unidos busca establecer una dictadura global en la esfera digital, dijo Polyansky, primer representante permanente adjunto de Rusia, en una reunión del Comité de Información de la Asamblea General de la ONU. Según él, se están creando las condiciones para un control total del espacio digital con la posibilidad de desconectar cualquier alternativa informativa a la corriente dominante occidental. Ok, siguiente publicación. Aquí dice este. Ok, tenemos al Blinken. Dice la publicación: abordamos las relaciones con China desde una posición de fuerza, dice Blinken. Así afirmó el secretario de Estados Unidos después de una visita a Beijing, donde nuevamente amenazó a China con sanciones por apoyar a la Federación Rusa. Otras declaraciones de Blinken: tenemos un plan que permitirá a Ucrania convertirse con el tiempo en un país fuerte y exitoso desde el punto de vista militar, económico y democrático. Los planes de Putin ideó para Ucrania borrar el mapa, incorporar a Rusia, han fracasado. O sea, este tipo, al igual que los Estados Unidos y todos los países occidentales en general, ¿ok? Siempre dicen lo mismo. Desde el primer día dijeron que Rusia había perdido la guerra.
Del segundo día dijeron que Rusia había fracasado totalmente. El tercer día dijeron que Rusia había fracasado técnicamente, ¿ok? Porque no había logrado los objetivos que se había puesto. O sea, Rusia no habla, no dice cuáles son sus objetivos ni nada de esto, pero los occidentales crean sus propios objetivos, ¿ok? Y dicen que los rusos son los que tienen sus objetivos. Y uno de los que dice aquí que tiene Rusia era incorporar a Ucrania completamente y borrarla del mapa e incorporarla a Rusia. No sé cuándo han dicho esto los rusos, pero se inventan cosas continuamente en su mundo ficticio y lo hace una realidad en los medios occidentales. Y mucha gente se lo cree, ¿ok? En vez de ir a investigar si es que en realidad los rusos han dicho eso. Luego dice que tiene un plan que va a permitir a Ucrania convertirse con el tiempo en un país fuerte y exitoso. ¿Y por qué ese plan es de un futuro? ¿Por qué ese plan no lo implementan ahora mismo? Yo creo que la solución sería incorporar a Ucrania dentro de la OTAN. Y así la OTAN puede defender a Ucrania contra Rusia, ¿no? Sin embargo, esto no lo hacen. Y está claro por qué no lo hacen. Entonces, tanto Blinken como muchos otros, ¿ok? Claramente lo que dicen, o hablan por los dos lados de su boca y todo lo que dicen son mentiras, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos aquí en los comentarios? Qué buen bigote, muchas gracias. Viva México y la cuarta transformación. Viva la cuarta, mueran los partidos políticos. Ok, interesante. Ok, tenemos aquí, por alguna razón especial, el Mossad no quiere que participes en protestas pro-palestinas en las universidades de América. Amenazas explícitas. El Mossad tiene mucho miedo de las protestas. Ok. Y parece ser en esta publicación de Mossad en Twitter o en X, dice que el reconocimiento facial puede determinar si es que un participante pro-Hamas en las protestas de las universidades. Dice que sus trabajos y sus graduados no servirán para nada, no tendrán ningún valor, y el hecho de que consigan un trabajo en un futuro será limitado. Y esto prácticamente está en el Twitter de esta peña, de Mossad, ¿no? Guay. Luego tenemos aquí imágenes un poco duras. Dicen que en la zona de Chasiv Yar está llena de cadáveres de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante los combates fueron abandonados por el mando y para que los cuerpos no se descompongan en masa, los soldados rusos tuvieron que procesar esos cuerpos. Pues parece ser que los ucranianos no están retirando a sus soldados abatidos del campo de batalla. Simplemente los están dejando ahí porque saben que los rusos van a hacer el trabajo sucio y van a llevar sus cadáveres, ¿no? También nos mostramos vídeos en los cuales los mismos ucranianos cavan fosas comunes y tiran a todos sus soldados perdidos. Estamos hablando de a lo mejor 100 soldados en una fosa común, ¿ok? Y muchos de esos soldados pues son declarados perdidos, ¿no? Soldados que no saben cuál ha sido su paradero desconocido, ¿no? Luego, el ejército árabe sirio atacó con fuertes bombardeos de artillería pesada, lanzacohetes y ametralladoras pesadas a un gran número de terroristas del frente de Al-Nusra, causando múltiples bajas y heridos entre sus filas. Se atacaron los cuarteles generales, fortificaciones, sitios de lanzamiento de cohetes, equipos blindados y morteros. Estos lugares están situados en las ciudades de Benin, Fleifel, Sufun, Al-Jalouba y Al-Kawi, en el eje Jabal al-Zawiya, al sur de Idlib y Sahal al-Graf. Ok, no tenemos imágenes de esto de momento, pero en cuanto tengamos las mostraremos. Luego, Trump quiere legalizar las protestas contra Israel. Ilegalizar. Siguiente, tenemos aquí una imagen de una fuerte explosión. Ok, Rabotino ha sido liberado nuevamente por las tropas rusas. Las tropas rusas lograron ocupar por completo las ruinas del famoso asentamiento de Rabotino en la región de Zaporozhye, liderado por las fuerzas de Ucrania nuevamente. Como dije al principio del vídeo, esta es la región que durante el verano pasado en la contraofensiva ucraniana, que fue un fracaso, fue la única sección que consiguieron coger, que no era ni la primera línea de defensa rusa, sino que era la línea provisional delante de la línea de defensa rusa. Solo hasta ahí llegaron, no pasaron de ahí, ¿ok? Entonces parece ser que los rusos han vuelto a recuperar este poblado que, a decir verdad, es ruinas, pura ruina. Ok, el ejército ruso arrebató a las Fuerzas Armadas de Ucrania la altura dominante
en la zona de Ocheretino, continuando con su ofensiva en dirección de Avdiivka. Luego, las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron 2 barcos destructores estadounidenses con drones kamikaze y misiles. Se atacó el barco Cyclades en el Mar Rojo y el barco MSC Orion en el Océano Índico. Luego tenemos imágenes aquí del ejército ruso en la región de Kharkov, que destruyó un tanque ucraniano T-64BV que intentaba saquear el IMR del Barro. Y si queréis ver el vídeo, por favor, ir a Telegram ahora mismo y ver el vídeo el cual muestra la destrucción de este tanque en las pantallas, ¿ok? Otro comentario en TikTok. La razón por la que en México todavía los estudiantes no se manifiestan es por la serie de golpeadores. ¿Ok? Luego, ¿qué hay en las universidades públicas? Los décimos porros. Otro comentario de Eric Madrid 662. Palestina, leve México, Free Yemen, leve Irán, Free Congo, Free Siria. Gracias por el comentario. Seguimos. Las tropas rusas también avanzan en la zona de Novomikhailovka, atacando a lo largo del embalse y los cinturones forestales, informan los recursos de vigilancia ucranianos. Y aquí tenemos el mapa. Ok. Ahora, según fuentes occidentales, Rusia comenzará a atacar Kharkov a finales de mayo, dice el Financial Times. La fuente de Bild alemana en las Fuerzas Armadas de Ucrania teme un ataque a Kharkov en el que intervengan decenas de miles de soldados rusos. Entonces tendremos que decidir si queremos defender el norte o el este. Es imposible hacer ambas cosas. Como ya sabemos, los rusos no están abriendo un frente en este momento a los ucranianos como podrían hacer fácilmente. Podrían abrir otro frente en el norte de Ucrania, ¿ok? Lo cual desestabilizaría por completo a las tropas ucranianas. Está claro que lo van a hacer, pero no sabemos exactamente cuándo. Según ciertas fuentes dicen que va a ocurrir a principios de verano. Ya veremos si esto es verdad, pero si esto ocurre, se desestabiliza completamente el frente ucraniano, ¿ok? Tenemos aquí las Brigadas de Resistencia Nacional, Fuerzas Mártir Omar al-Qasim. Dice la publicación, en cooperación con las brigadas de Al-Quds y las brigadas Abdul-Qader al-Husseini, bombardeó concentraciones sionistas en la base militar de Zikim, en el entorno de la franja de Gaza, con una andanada de cohetes. Lanzó varios proyectiles de mortero contra una reunión de vehículos sionistas en los ejes Yur al-Dik y Netzarim. ¿Okay? Os hemos enseñado el vídeo antes de cómo los israelíes están poniendo prácticamente sus tanques en fila en medio de una explanada. ¿Okay? Como he dicho, si fuese esto Ucrania, un Ixlander destruiría todos esos tanques, pero obviamente se está enfrentando a tropas o a organizaciones que no tienen lo que necesitan para poder destruir todos esos tanques, ¿no? Ok, Irán ha iniciado el plan para bloquear su frontera con Afganistán. El plan contempla la construcción de un muro de hormigón de 4 metros, alambre de púas, valla y caminos en un periodo de 3 años. El gobierno iraní asignó $3.000 millones para el proyecto. Luego tenemos este gráfico que muestra se autocorta el suministro de gas ruso a Japón. Resultado inmediato, el yen en caída libre para mantener la competitividad. El bloque BRICS está comprando cantidades increíbles de oro. El yen se convierte en moneda fiat, ficticia, entre comillas, frente al oro. El nuevo sistema global está tomando forma ante nuestros ojos. Rusia sobrepasó a Alemania en PPA y va en camino de sobrepasar a Japón. No sé lo que es PPA. Al parecer no entiende la escritura en la pared. Ok, interesante. Luego tenemos aquí imágenes de más niños palestinos que han sido bombardeados. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, parece ser de soldados israelíes. Dice, el ejército de ocupación dice que 2 de sus oficiales con rango de mayor murieron ayer en una operación de resistencia cerca del lugar de la liberación de Netzarim, en la central de Franja de Gaza, mientras que un soldado resultó gravemente herido. Y si queréis ver las fotografías de estos 2 individuos, podéis ir a nuestro grupo de Telegram y echarles un vistazo. ¿Ok? Entonces, yo creo que estas son las actualizaciones más importantes. Había una más que quería mostrar. Aquí,
Los medios ucranianos informan de explosiones en Kharkov y Odessa. Los medios de Kharkov escriben sobre la llegada de bombas aéreas a la ciudad y la región. Los medios de Odessa informaron sobre la llegada de un misil a la zona del aeródromo, que se escuchan múltiples detonaciones. Y lo más importante de hoy es este vídeo. Lo siento los que estáis en TikTok, más tarde lo comparto, ¿ok? Como veis aquí tenemos como un castillo medieval que está en llamas prácticamente, ¿ok? Está en llamas, es lo que llaman el castillo de Harry Potter, ¿ok? En Ucrania. Dice esto: en Odessa, la defensa aérea ucraniana volvió a intentar interceptar misiles rusos y como resultado alcanzaron el castillo de Harry Potter. Este ornamentado edificio alberga la Academia de Derecho de Sergei Kivalov. El año pasado fue allí donde se graduó el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzny. Se informa que una cafetería cercana también fue alcanzada. Los ucranianos han dicho en sus televisiones, ¿ok?, que esto no fue un misil antiaéreo ucraniano lo que provocó este incendio en el castillo de Harry Potter, sino que fueron los rusos que utilizaron bombas de racimo, ¿ok?, contra este edificio, que no es un objetivo militar ni nada, ¿ok? Obviamente la verdad no va a salir a la luz, pero está claro que la defensa antiaérea ucraniana ha destruido muchos edificios civiles y parece ser que este ha sido uno de ellos también, ¿ok? Lo siento, los que estáis en TikTok no podéis ver el vídeo, pero ya os digo, lo podréis ver en YouTube o meteros en Telegram y podéis ver el vídeo completo, ¿ok? Teniente Demon, ¿cómo te busco en Telegram y otros lados? Por favor, todas las personas que quieran buscarnos, ¿ok? Somos un equipo entero, muchas personas. Pues todas las personas que quieran buscarnos en Telegram podéis ir al perfil de TikTok, ¿ok? Vais a ver el logo de Guerras y Geopolítica, debajo vais a ver el nombre y debajo vais a ver el enlace a nuestro Linktree. Una vez que vayáis al Linktree vais a tener un enlace a todas las plataformas. Si no, podéis ir a Telegram, buscar Guerras y Geo, ¿ok? Tal cual suena, Guerras y Geo, y vais a encontrar el grupo de Telegram. Y podéis uniros tanto al chat como al grupo principal donde compartimos las noticias. Y compartimos noticias 24/7, porque tenemos miembros en todas las partes del mundo prácticamente. Mientras unos duermen, los otros publican, ¿ok? Entonces podéis encontrarnos ahí. Ok. Aquí tenemos otro vídeo que muestra cómo los ucranianos reclutan a los siguientes conductores de Leopards, los siguientes conductores de tanques Abrams y los pilotos de F-16, ¿no? Como veis, obviamente están raptando a este individuo, el cual está rechazando meterse dentro de la furgoneta. Prácticamente le están forzando, el tío está intentando que no le metan. Hay otra persona aquí, vienen pues, más gente, más civiles, preguntando qué están haciendo, que no pueden forzar a una persona así. Pues así es como se está reclutando ahora mismo en Ucrania y cómo consiguen que se envíen a tantas personas al frente. Como veis, este comisario militar se está enfadando claramente con la población. El tío ha salido de la furgoneta, ¿okay? Se está enfrentando a ellos, es bastante grande y finalmente consigue escaparse. Este es uno de los pocos que consigue escaparse de estos comisarios militares, que ahora mismo están en Ucrania raptando a personas, metiéndolas en furgonetas y enviándolas directamente al frente sin ningún tipo de entrenamiento, ¿ok? Según los vídeos que hemos visto por parte de Rusia, muchos de los soldados ucranianos que están en el frente no tienen entrenamiento, no tienen conocimiento de lo que están haciendo y muchos prefieren rendirse directamente, ¿ok? Y esto no es lo que muestran los canales oficiales de los países occidentales. No te muestran cómo raptan a estas personas, a pesar de que hay muchos artículos, por ejemplo, del New York Times, los cuales sí citan esto, ¿ok? Sí hablan sobre ello. Y lo hemos compartido en nuestro grupo de Telegram. Reconocen que posiblemente la forma en la que están reclutando a personas en Ucrania a día de hoy pueda crear un problema en un futuro. Puede que la población se enfade contra esos comisarios y empiecen a atacarles e incluso a eliminarles por intentar, pues eso, raptarles para enviarles al frente. Como ya sabemos, critican a Rusia continuamente por, pues eso, movilizaciones y todo eso, pero como veis, los ucranianos son los que
han dicho que van a movilizar a 500.000 de personas. O sea, a los que les han prohibido renovar sus pasaportes, a los que están capturando en las calles de las ciudades ucranianas, esos son los 500.000 que van a sacar. 500.000 personas sin ningún tipo de entrenamiento van a ser enviadas al frente, quizá con una semana de entrenamiento en cómo lanzar granadas, ¿ok? Entonces, ya os digo, 500.000 personas que van a enviar al frente de esta forma, capturándolas en medio de la calle y metiéndolas en furgonetas. Si hay gente que ve esto como algo normal, por favor, poned vuestro comentario ahí. Otro comentario: ¿cuánto les estarán cobrando los reclutadores ucranianos por sacarlos de Ucrania? Estamos viendo cantidades de 30.000, incluso 50.000 euros, traducido a euros. Imaginaros, estas personas tienen dinero en, pues eso, en la moneda ucraniana, ¿ok? Entonces, cuando lo traduces, lo conviertes a euros, estamos hablando de unos 30.000. Es muchísimo dinero lo que les están cobrando. Pues eso, muchos de estos, pues los mismos soldados ucranianos que están en la frontera, ¿ok? O las personas que se encargan de eso, de sacarlas del país. 30.000, eso es muchísimo, muchísimo dinero. Y es algo que se critica fuertemente. Por ejemplo, las personas que vienen de África subsahariana o de norte de África dentro de Europa, los cuales también pagan a ciertas personas para que les traigan dentro de Europa, ¿no? Para cruzar el mar Mediterráneo. Pues lo mismo están haciendo ahora mismo los ucranianos. No es un mar el que tienen que cruzar, sino que es un río el que tienen que cruzar para poder entrar en Rumanía, ¿no? Y ya os digo, muchos de ellos están siendo raptados en la calle. Muchos de ellos, los mismos comisarios, les ayudan a salir del país entregándoles 30.000 euros, ¿no? Entonces vemos una corrupción inmensa en el país, una corrupción que todos los países occidentales saben que está ocurriendo, pero aún así no quieren referirse a ello, ¿no? Y sí, ahí lo tienes, Teniente Dimon. 30.000 euros, 30.000 dólares es más o menos lo que están cobrando a las personas en Ucrania por sacarlas del país de una forma clandestina, ¿no? Luego, ¿crees que se llevará a cabo la ofensiva contra Rafah? Es una pregunta dura, la verdad. Es una pregunta dura. Hay que pensar en muchas cosas, así, ¿verdad? Hay que pensar en muchas cosas. Está claro que la Corte Penal Internacional y su decisión de intentar llevar a Netanyahu y a todo su gobierno puede imponer cierta presión ante estas personas. Está claro que Irán prácticamente amenazó a Israel con más ataques si es que llevan a cabo esa operación. Luego tenemos a Egipto, que está prácticamente en la frontera. Rafah está en la frontera con Egipto prácticamente, que de momento no están diciendo nada, ¿ok? De momento no están diciendo nada. Pero hemos visto vídeos de soldados egipcios en la frontera diciendo a los palestinos que les van a apoyar, que les tienen a ellos a sus espaldas, que si los israelíes atacan Rafah, que van a intervenir. Pero parece ser que los egipcios, por su lado, están construyendo más muros entre Israel y Egipto. Y está claro que si atacan Rafah, los palestinos van a tener que irse a vivir al desierto de Sinaí, prácticamente, ¿no? Esto es algo que muchas personas del mundo no quieren ver. Entonces, existe la presión mediática también por parte de Occidente. Esto es un crimen de guerra, es un desplazamiento forzado de personas, es un crimen de guerra. Ahora, ¿les importa esto al régimen israelí? No, absolutamente no. Y con ello tienen el apoyo de los Estados Unidos. Prácticamente Israel está haciendo trabajo sucio de los países imperialistas occidentales, ¿ok? Entonces, yo creo que la ofensiva se va a llevar a cabo. Lo van a hacer, ¿ok? Van a bombardear, van a meter a soldados, pues su objetivo principal, como vimos en Al-Shifa, es atacar a los civiles. Se ha encontrado una fosa común con civiles maniatados, con disparos en la nuca, en la cabeza. Gente que prácticamente atraparon, les interrogaron y luego les asesinaron, ¿ok? Entonces, el objetivo es imperialista, es colonial, el objetivo es genocida. Entonces, esta es la misión que tiene Israel. Y yo creo que hasta que no terminen con esto, no lo van a hacer. Y mientras que Biden siga en poder, va a permitir que esto ocurra. Si Trump viene a poder, va a permitir que esto ocurra 1000 veces más. Porque Trump es un sionista total, apoya al 100% lo que está haciendo Israel, ¿ok? Entonces, sabemos que hay personas inocentes muriendo. Este tipo de conflictos ha ocurrido en la historia, ¿ok?
ha ocurrido en muchos sitios en la historia, muchas veces ha sido, pues eso, orquestado por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la ofensiva en Rafah va a ocurrir. Los israelitas han dicho que va a ocurrir. No hay suficiente presión de ningún país con suficiente influencia en este mundo que pueda parar ahora mismo Israel, sobre todo con el apoyo de los Estados Unidos. Los únicos países que pueden hacerlo y de forma conjunta sería el Líbano, Siria, Yemen e Irán. Si estos países se unen y llevan a cabo un ataque conjunto, puedan parar la ofensiva en Rafah. Ahora, ¿es la ofensiva en Rafah algo que va a beneficiar a Israel? Pensemos en eso. A corto plazo podemos decir que sí. Pero ¿qué sirve una victoria a corto plazo cuando las repercusiones ocurren a largo plazo? Quizá hay ciertos actores en la región que están esperando exactamente a esto, porque esta ofensiva puede justificar muchas cosas. Primero decís a los palestinos que se vayan al norte, porque es una zona segura. Luego les atacáis en el norte, les decís que se vayan al sur, que es una zona segura, y ahora les vais a atacar ahí. Como veis, les está moviendo continuamente, las personas en el mundo están mirando, está habiendo protestas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en muchos otros países en contra de Israel y lo que está haciendo. Las universidades se están enfrentando directamente a los israelíes, etc. Entonces, puede que se lleve a cabo la ofensiva en Rafah. Yo creo que se va a llevar a cabo. Han invertido dinero y no es nada algo difícil. Siempre van a tener la justificación de Hamas. Hamas siempre está ahí para justificar todas las acciones que lleva a cabo el régimen de Israel contra la población palestina. Una vez que obtengan ese objetivo, van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias. Y muchos países en la región van a aprovechar ese estado de incertidumbre, de debilidad por parte de Israel, porque Israel se va a debilitar después de esa ofensiva, ¿ok? Van a aprovechar esa oportunidad para atacar al régimen sionista, y como he dicho muchas veces, quizá este sea el principio del final del proyecto colonial imperialista de Israel, porque un país como Israel no puede existir de esta forma. No es posible. Bajo la ley internacional que conocemos y bajo la historia que hemos pasado, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y otros conflictos alrededor del mundo, donde hemos visto continuas violaciones de los derechos humanos de las personas, esos países más tarde han sido dictados. Perdón, han sido, ¿cómo decir? Esos países más tarde han sido juzgados. Han sido juzgados. Entonces veremos qué es lo que va a ocurrir. Oved Zúñiga. Pero con esto Netanyahu sería quitado del poder. Ya se lo sentenciaron. La sentencia viene de la Corte Penal Internacional, que muchos países ni aceptan su jurisdicción en sus países. Los Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, muchos países no la aceptan. Cualquier orden que salga de esta corte, pues muchos países les da igual, al igual que le da igual a Israel. Lo apoyan contra Putin, pero no lo apoyan contra ellos mismos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Netanyahu lo único que está haciendo, a decir verdad, esta es mi opinión personal, es alargar su tiempo en el poder, ¿ok? Mientras siga habiendo conflictos en Gaza, Netanyahu va a seguir en poder junto a todo su gabinete. Y no solo eso, sino que como tiene el apoyo de los partidos más extremistas en Israel, partidos fascistas, que tienen como objetivo eliminar por completo a la población palestina. No solo a Palestina, sino a la población del Líbano. Si es necesario a Siria, si es necesario a Irán, si es necesario a todos los árabes en la zona, y os aseguro que seguirán destruyendo a más países, ¿ok? Entonces, teniendo estos objetivos, está claro que Netanyahu, mientras siga en poder, está satisfaciendo los objetivos de las facciones más extremas dentro de Israel, y eso le mantiene en poder. Una vez que salga del poder, os aseguro que no será la Corte Penal Internacional la que le juzgue, va a ser el mismo pueblo israelí el que le juzgue a esta persona, ¿ok? Ahora, que vaya a la cárcel o no, será otra cuestión. Espero que eso conteste a tu pregunta. Ya os digo, es pura opinión mía, basado en los análisis que está haciendo, la información que recibo, y yo creo que se va a llevar a cabo. Ok, sionismo igual a racismo y no es exclusivo del judaísmo. Cuidemos de los sionistas cristianos. Vox es igual a sionismo español. Posiblemente. Al igual que son muchos partidos políticos. Ok. ¿Qué más noticias había por aquí? Ya os he enseñado la explosión en el castillo de Harry Potter. Ok. Y creo que esas eran las noticias más importantes que tenía para hoy, a decir verdad. Ok.
Entonces voy a leer un par de comentarios más. A ver qué dice aquí. Un ucraniano... esperad un momento. Miss Sparks. Un ucraniano en el Congreso votó en contra de la ayuda a Kiev. Estados Unidos es más importante. Un ucraniano. Ok. La primera y única congresista nacida en Ucrania, Victoria Sparks, votó en contra de la ayuda adicional a Kiev, informa Associated Press. En cambio, pidió un mejor control de los fondos estadounidenses y se opuso a un cheque en blanco para el gobierno ucraniano. Ya sabemos que es un crédito. Es un crédito lo que está dando Ucrania, el cual el 50% puede ser completamente borrado. O sea, que Ucrania no debería... Si Biden decide, Ucrania no debe pagar de vuelta el 50% del crédito que se les ha dado. En una entrevista reciente, Sparks dijo que siente la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense. Destacó que la seguridad de las personas exteriores debería ser una mayor prioridad. La congresista también se mostró indignada por la idea de que, por su origen, siempre debería apoyar a Ucrania. En su opinión, los 61.000 millones de dólares asignados por Estados Unidos serán en vano. Interesante, súper interesante que una congresista estadounidense de origen ucraniano haga esto. Y lo que dice tiene razón. Por el simple hecho de ser ucraniana de origen no significa que tenga que apoyar a Ucrania, ¿no? Tiene los intereses de los Estados Unidos en su mente, en su corazón. Y esto nos recuerda mucho a quién, al comandante de Ucrania, Syrskyi, que es ruso. El tío es ruso, nacido en Rusia, ha estudiado en Rusia, su familia está en Rusia, pero es el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo creo que esta persona diría lo mismo, que está harto de que debido a su origen le critiquen tanto los grupos de extrema derecha dentro de Ucrania, que creen prácticamente que es un espía de los rusos, ¿no? Interesante. Ok, tenemos aquí, ¿qué opinas de la supuesta noticia del F-35 que derribó Rusia? No sé si estás hablando de la opinión que dio Pablo Escobar, quizás, sobre el F-35 israelí, que creo que sí, ok. No ha habido evidencia, no han sacado ningún tipo de evidencia sobre eso. Y Pepe Escobar es un analista duro, es de la old school. Ese tío es buenísimo con la información que da. Entonces, estoy entre creérmelo y no creérmelo, debido a la falta de información que nos ha dado. Ha sido prácticamente un tweet de fuentes, según él, que él confía, para explicar. Un F-35 israelí supuestamente fue destruido el mismo día en el que los israelíes atacaron, los proxies israelíes dentro de Irán atacaron ciertas bases iraníes que no hicieron absolutamente nada. Parece ser que los israelíes querían enviar un avión F-35 con una bomba nuclear dentro y hacerla explotar en el aire iraní para poder destruir todos los sistemas electrónicos iraníes en el país y así facilitar el ataque con misiles desde Israel. Al parecer, los rusos interceptaron este F-35 y supuestamente, según Pepe Escobar, lo destruyeron. ¿Ok? Mucha gente dice, si destruyeron el avión, ¿por qué no explotó la bomba? Tener en cuenta que las bombas nucleares tienen que ser detonadas, ¿ok? A distancia, no simplemente porque la explotes el avión que lleva la bomba, va a explotar la bomba en sí. Posiblemente los restos estarán en algún sitio, quién sabe en dónde, en Jordania o en Irak en sí, ¿no? No ha salido más información sobre esto, no hemos visto ningún tipo de imagen. Por eso, Obed Zúñiga, no sé si es algo que me puedo creer en este momento. Ya te digo, respeto mucho a Pepe Escobar, pero lo que sacó ahí, que puede que sea verdad, los israelíes están así de locos, son capaces de llevar a cabo tal ataque, ¿ok? Pero no ha salido mucha información. ¿Crees que escale más el conflicto contra Irán? Obviamente sí, va a haber más problemas. Simplemente hay que ver lo que ha ocurrido en un pasado entre Irán e Israel. Obviamente los israelíes no tienen la capacidad de llevar a cabo una guerra contra Irán. Hay un montón de países en medio que están completamente en contra de Israel. No tienen la logística ni el número de soldados necesarios para poder llevar a
a cabo una guerra contra Irán. Yo creo que se limitará a una guerra de misiles en la que un país lanza misiles al otro de vez en cuando, ¿ok? No solo eso, sino que los israelíes, mediante la Mossad, por ejemplo, van a seguir asesinando, ¿ok? Ya sea mediante el lanzamiento de misiles en reuniones, pues eso, de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria o en el Líbano, van a seguir intentando asesinar a altos oficiales del ejército iraní. Irán tiene muchos, o sea, son reemplazados. Irán, como siempre, va a intentar responder, y la respuesta siempre va a ser para asegurarse de que su propia población no se enfada con el régimen. Sabemos que Irán tampoco quiere una guerra directa con Israel, que va a significar una guerra directa contra los Estados Unidos, contra Francia, contra Reino Unido, que son los países que interceptaron los drones Shahid y los misiles iraníes que lanzaron contra Israel. Como veis, este proyecto colonial imperialista por parte de estos países occidentales son los que lo apoyan. Vamos, usan todo para defender a Israel, porque Israel, a decir verdad, lo que hace en esa región es desestabilizar. Es necesario tener una región desestabilizada, ya sea mediante ISIS, ya sea mediante guerras por parte de Israel o de Estados Unidos, porque es una de las regiones más ricas del mundo. Es una conexión entre el este y el oeste, es una conexión entre el oeste y el sur, el este y el sur. Oriente Medio prácticamente tiene oportunidades de comercio increíbles, ¿ok? Increíbles, pero debido a la situación política en la cual se encuentra la región, son incapaces de unirse, los países árabes sobre todo, y pensar en un futuro fructífero para todos. Y para eso está Israel, para desestabilizar toda esa región prácticamente, ¿no? Ok. Es verdad que el líder supremo de Irán dijo que la Guardia Revolucionaria es una organización terrorista. ¿De Irán? No estoy seguro. No he escuchado esto. Sí sé que Occidente quiere cualificarla como tal. Sí sé que Israel les cualifica como tal. Pero que el líder supremo de Irán diga que no, ni de coña. Son sus tropas de élite y no creo que las cualifique como tal. Not me 357. Ok. Milei, el sionista argentino. Interesante. Bueno, llevamos 1 hora y media de vídeo en YouTube. Así que creo que voy a parar el vídeo en YouTube y seguiré leyendo comentarios de TikTok. Para todas las personas que están en YouTube, muchísimas gracias por ver este vídeo. Compartiremos la grabación que hemos hecho para que la podáis ver. Y al igual haremos lo mismo en TikTok y para las personas que están en Telegram. Las personas que queráis comentar y debatir en directo, uniros a TikTok, porque ahí es donde puedo ver los comentarios, ¿no? Así que os aconsejo que lo hagáis lo antes posible. Os vamos a seguir informando sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo en nuestro canal de Telegram, así que aseguraros que nos seguís para ello, ¿ok? Muchas gracias.